Bueno, hermanos, vamos al tema número 5 de Primera de Pedro, que es lo que hemos estado enseñando. Y el tema de hoy es: ahora somos el pueblo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se ven como pueblo de Dios. ¿Hay alguien aquí que se ve como pueblo de Dios? Una de las cosas que debemos de entender como cristianos, como iglesia, hermanos, es que ahora somos el pueblo de Dios en este caso. Y eso es lo que Pedro ahora les dice a sus lectores o oyentes en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a estar basándonos en estos dos versículos. Dice la palabra en Primera de Pedro 2, 9 y 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, lo primero que nosotros debemos de recordar antes de enseñar este texto, debemos de recordar, hermanos, todo el contexto bíblico de la palabra de nuestro Dios. Y es que, hermanos, no podemos olvidar que el pueblo que Dios escogió, hermanos, fue el pueblo de Israel. Ese fue el pueblo que Dios escogió, primeramente el pueblo de Israel. Y vamos a ver rápidamente esto de cómo Dios primeramente escoge al pueblo de Israel. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice la palabra en Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice la palabra: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, yo quiero que atiendan o escuchen lo que les dice el Señor a su pueblo. En este caso, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel en este caso. Ustedes van a hacer eso para mí. Un pueblo santo, un pueblo que Dios ha adquirido. Ahora vamos a Deuteronomio 7, del 6 al 8. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Oigan, Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón. Hermanos, vemos acá como la Biblia nos muestra de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y Él lo toma ahora por pueblo. Recuerden que a Egipto lo que llegan son alrededor de 70 personas, y luego cuando sale el pueblo de Israel, que sale de Egipto, que Dios lo saca, estamos hablando de más o menos 2 millones de personas que salen, para que tengan una idea. Y ahora Dios les dice: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son una nación santa. Ahora yo los he escogido a ustedes, los he elegido a ustedes. Y recuerden que todo esto viene desde la promesa que Dios le hace a Abraham, cuando Dios lo llama a Abraham y Él dice: yo haré de ti una gran nación. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Hermanos, pero es interesante que a pesar de Israel ser el pueblo escogido por Dios, hermanos, tenemos que también entender esto. Y es que a causa de la desobediencia y la rebelión y la violación del pacto que Dios hace con Israel, Dios se desentiende de Israel. Dios se desentiende de Israel, a pesar de que Dios los llama como su especial tesoro, como un pueblo santo, como un pueblo que Él escogió. Hermanos, Dios hace pactos con Israel, entre esos pactos condicionales, y en este caso Israel no cumple los pactos que hace Dios con ellos.
y Dios se desentiende de Israel. Y vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ir al versículo 9. Dice la palabra en Deuteronomio 28, 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Pero oigan esto, en este pasaje de lo que eran las bendiciones, en este caso, y las maldiciones para Israel, que era un pacto que Dios estaba haciendo con Israel. Dice, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ahora, ahí mismo en el capítulo 28, vamos a ver versículo 45. Dice la palabra, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Hermanos, aquí viene hablando de bendiciones y maldiciones, porque la mayoría de las personas cuando predican solo predican de las bendiciones, pero también habla de maldiciones el Señor sobre el pueblo de Israel, y Él les dice que también les van a alcanzar a ellos si ellos desobedecen a su pacto, desobedecen la ley de Dios. Y si nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que Israel desobedece completamente a Dios en todas las cosas. Israel fue un pueblo desobediente. Ahora vea lo que le dice ahí mismo el Señor en el capítulo 28, versículo 62. Dice, y quedaréis pocos en número. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho que ellos serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Y aquí Él les dice, y quedaréis pocos en número en el lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. El pueblo de Israel nunca guardó el pacto con Dios. Vea lo que dice también Pablo en Romanos en relación a esto, en Romanos capítulo 10, versículo 21. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 21, dice Pablo, pero acerca de Israel dice, Pablo está hablando del Antiguo Testamento, y dice Pablo, en este caso, acerca de Israel, dice que era Dios hablando, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor una y otra vez mostraba a Israel su grandeza, mostraba a Israel su poder, mostraba a Israel quién era Él para que le amaran, para que le buscaran, para que le sirvieran. Pero Israel una y otra vez lo que hacía era darle la espalda a nuestro Dios. Eso era lo que Israel hacía, se iba tras dioses ajenos. Adoraba a otros dioses, de lo cual Dios se los había advertido. Y inclusive hay un momento donde Dios usa un profeta para hablarles a ellos en relación a eso. Y es el profeta Oseas. Vamos a ver Oseas capítulo 1, versículos 2 y 10. Dice la palabra en Oseas capítulo 1, versículos, y vamos a leer del 2 al 10, dice la palabra. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Oigan esto, una mujer fornicaria. Una mujer que tenía relaciones con cualquiera. Y el Señor le dice al profeta que se llegue a una mujer fornicaria. Dice, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, dice, la cual concibió y dio a luz un hijo. O sea, se llega a esta mujer y tiene un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquel día
quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, o sea, tiene otro hijo, Oseas, con ella, y dio a luz a una hija en este caso, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y recuerden, hermanos, que Israel ya había predicado acá en la iglesia de lo que eran los reyes de Israel, de cómo Israel se divide en dos. Israel del norte e Israel del sur, donde estaban las 10 tribus de Israel, que se toma como Israel, y luego la tribu de Judá, en donde Dios, en este caso, Él solamente por la gracia y la misericordia y lo que Él le había prometido a David de que se iba a sentar alguien en el trono, es que Él deja la nación de Judá, pero Él destruye completamente a la nación de Israel por medio de los asirios, y luego Babilonia, que viene y toma a Judá en este caso. ¿Por qué? Todo esto a causa de la desobediencia y el pecado de Israel, y estos hijos representaban eso, y Dios dice en este caso de que Él va a destruir la casa de Israel. Dice que los quitaré del todo. Versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Ahora viene un tercer hijo, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oigan esto, iglesia. Porque ya yo no seré su Dios, ni ustedes serán mi pueblo. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, a pesar de que ya Israel no iba a ser el pueblo de Él, a pesar de eso, siempre iba a haber en la promesa o el remanente de que iban a haber un gran número de personas que iban a ser parte de su pueblo en este caso. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hermanos, a raíz de la desobediencia y el pecado de Israel, donde ahora Dios se desentiende de Israel, se aparta de Israel por su pecado y desobediencia, ahora Dios habla por medio del profeta Jeremías, y Él da ahora una palabra de esperanza donde Él establece, voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 31, del 31 al 33. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, oigan, nuevo pacto. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui como yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, ahora Dios establece un nuevo pacto. Viene un nuevo pacto que ahora iba a ser para todas las naciones, para todas las personas en este caso. Hermanos, pero esto es importante entenderlo. Al Israel entender que ellos eran el pueblo escogido por Dios, entre todas las naciones, ellos veían como algo insignificante a los demás pueblos. Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos, decía Israel, la niña de sus ojos. Eso somos nosotros, la nación de Israel, por lo cual ellos veían a las demás naciones como cosa insignificante para ellos. Por lo cual los judíos, oigan esto, hermanos, condenaban a Cristo, el cual se juntaba con publicanos y pecadores. ¿Se acuerdan?
Jesús se juntaba con publicanos y pecadores, a lo cual Jesús le responde a ellos: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, porque ellos no toleraban eso. Ustedes se acuerdan cuando la Biblia enseña en Hechos, por ejemplo, cuando Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. Cornelio era alguien que no era de la nación de Israel. Hermanos, y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, lo primero que Pedro hace es decirle a Cornelio: usted sabe cuán denigrante, para parafrasear la palabra, es para un judío juntarse con un gentil. Porque ellos veían a los gentiles como poca cosa. Ellos eran judíos, ellos eran una raza especial, eran escogidos por Dios. Y Pedro dice: pero yo vengo porque a mí Dios me lo ha ordenado. Y Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas. Hermanos, pero para los judíos, ellos eran solamente el pueblo especial, escogido por Dios. Hermanos, pero ahora el Señor extiende su gracia para la salvación de los gentiles, que somos todos los demás pueblos que no pertenecían a la nación de Israel como judíos. Todo el resto de las naciones de alrededor del pueblo de Israel eran para ellos simplemente gentiles. Eran gentiles. Nosotros éramos gentiles para Israel. Y nosotros, para mezclarnos con ellos, teníamos que circuncidarnos y guardar toda la ley, según ellos, para poder ser parte del pueblo de Israel en este caso. Ahora, ve lo que dice la palabra en Hechos capítulo 13, versículos del 45 al 48. Hermanos, para entender el contexto, recuerde que en Hechos empieza a extenderse el evangelio, empieza a llevar el evangelio a otros lados. Y recuerde que Dios llama al apóstol Pablo, quien también tenía sangre judía. Pablo era judío, tenía sangre judía. Y Pablo es el que Dios lo envía. Y recuerden que Pablo viene a ser el apóstol a los gentiles. El último de los apóstoles, dice Pablo, porque es el último que se me apareció como a un abortivo. De ahí que ya no hay más apóstoles. Es el último de los apóstoles realmente llamados por Dios, comisionados por Dios. En este caso a lo que eran los gentiles. Pero vea, Pablo empezó a hablarles aún a los judíos, a predicarles de Cristo a los judíos. Vea lo que pasa en el capítulo 13, versículo 45 al 48, dice la palabra: pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos, los judíos, dice, y resistían lo que Pablo decía. Pablo estaba predicándoles a Cristo, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Wow. Hermanos, Israel desechó al Mesías, desechó a Cristo. Ellos no quisieron nada con Cristo, y hasta el día de hoy Israel, hermanos, ha seguido rechazando a Cristo. Sigue rechazando a Cristo, no quieren nada con Cristo. Israel, la nación de Israel en este momento, lo que queda de la nación de Israel, ellos esperan al Mesías todavía. Según la palabra de Dios, ¿saben a quién es el que van a recibir? Al anticristo. A ese lo van a sentar en el templo y lo van a coronar diciendo: este es el Mesías. Pero ellos rechazaron a Cristo. Y por eso ahora la salvación es para todos los gentiles. Ahora vea lo que dice Romanos 9, 23 al 26. Dice Romanos capítulo 9 del 23 al 26, dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con
los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo, oigan, no solo a los judíos, sino también ¿a quién? A los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, entendiendo todo esto, es que podemos entender lo que Pedro les está diciendo tanto a judíos como a gentiles, que ahora habían creído en Cristo, el cual es la piedra viva y la piedra angular, la cual fue desechada por los edificadores, como lo vemos en el contexto inmediato de la carta de Pedro. En el versículo 7 del capítulo 2 le dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y los edificadores es la nación de Israel, la nación judía. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, si es por esto, ahora sí podemos entender, entendiendo todo este contexto. Hermanos, recordando que Pedro era judío, hermanos, podemos entender lo que ahora Pedro les está hablando a los expatriados, tanto algunos judíos como no judíos también, que ahora habían creído en Cristo. Y vea lo que les dice Pedro, mas vosotros sois, y ojo, lo está diciendo un judío, que entendía que los que eran, hermanos, el linaje escogido era la nación de Israel. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Guau. Hermanos, esto que Pedro está diciendo acá y les está escribiendo a los lectores, hermanos, no es poca cosa. Eso tiene un gran peso para ellos que lo estaban escuchando de un judío. Hablando ahora a los que habían creído en Cristo, de que ahora ellos eran el pueblo de Dios y que eran un linaje escogido en este caso. Ahora, hermanos, analicemos lo que Pedro está diciendo, lo cual creo tiene mucho valor para nosotros hoy como cristianos, ya que los conceptos que usa Pedro eran exclusivamente para la nación de Israel y ahora son utilizados para los cristianos, que es la iglesia de Cristo. Los términos que Pedro usa ahora son para la iglesia. Y antes era usado exclusivamente para la nación de Israel. Pedro les dice, ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Hermanos, linaje escogido significa una raza, una descendencia. Eso significa linaje escogido, una raza o una descendencia. O sea, que así como Israel fue una raza y una descendencia escogida por Dios entre todas las naciones, así también nosotros los creyentes ahora somos escogidos entre todas las naciones por Dios. Él nos escogió. Hermanos, nadie es cristiano porque solamente se le ocurrió un día decir voy a creer en Cristo, voy a creer en el Evangelio. Es porque Dios le ha escogido, le ha llamado. Ve lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2 del 11 al 13. Hermanos, si usted lee el capítulo 2 de Efesios, Pablo está hablando de la salvación por gracia. De cómo Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero vea lo que dice Pablo a estos efesios que eran gentiles en el capítulo 2, versículos del 11
al 14 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, para el pueblo de Israel, los gentiles eran incircuncisos. Ustedes son unos incircuncisos. Y eso era algo para decir: ustedes no son el pueblo de Dios, ustedes no quieren nada con Dios. Y así les llamaban, los incircuncisos. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi hermanos, versículo 13: pero ahora, oigan la palabra, pero ahora. Ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos a Dios por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y oigan, iglesia, que de ambos pueblos, o sea, tanto de judíos como de gentiles, ¿hizo qué? Un solo pueblo. Por eso, hermanos, también los judíos deben de creer en Cristo. Yo lo dije la semana pasada: si hay algo por lo cual deberíamos de orar por Israel, es para que se arrepienta, para que se vuelva a Cristo, Israel. Porque ellos le han dado hasta el día de hoy la espalda a Dios, hasta el día de hoy. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice la palabra. Por lo cual, hermanos, ahora nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Oigan, nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. O sea, que así como Dios tomó a Israel como pueblo suyo para ser redimido de Egipto, hermanos, también nosotros fuimos redimidos del mundo para ser pueblo suyo. Hermanos, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Dios a nosotros nos ha sacado de la esclavitud también. Una esclavitud muy diferente. Para ellos era una esclavitud literal. Eran esclavos 400 años. Pero nosotros éramos esclavos del pecado. Eso éramos, esclavos del pecado. Pero el Señor nos ha redimido. Hermano, la palabra redención significa rescatar. Pagar un precio para rescatar a alguien, libertar a alguien. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para liberarnos, para rescatarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hermano, si tú te has arrepentido y has creído por la fe, hermano, ahora tú eres el pueblo de Dios. Eres parte de ese pueblo de Dios. No eres cualquier cosa, ahora perteneces al pueblo de Dios. Y eso es lo que Pedro está transmitiendo acá. Y por eso Pedro les dice, hermanos, vea la forma en que él lo dice: vosotros, en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, eso somos ahora. Un pueblo que Dios ha alcanzado y Él ha tenido, ¿qué? Misericordia. Hermanos, la misericordia es no recibir lo que se merece o lo que merecemos. Eso es misericordia. Hermanos, Dios tuvo misericordia para ahora ser parte del pueblo de Él. Él tuvo misericordia de nosotros, no nos dio lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos? La condenación eterna a causa de nuestro pecado. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Hermanos, al nosotros ser un pueblo redimido y escogido por Dios, y ahora ser una nación santa como lo fue Israel, así también la iglesia está formada por cada creyente que está llamado a ser santo, porque somos un pueblo santo para el Señor, un pueblo escogido. Un pueblo que se ha santificado. Recuerden cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, les dice: sean santos porque yo soy santo.
Pero ahora, hermanos, también Dios nos dice lo mismo a nosotros. Si ustedes, yo los he escogido, yo los he llamado, yo los he redimido, sean santos porque yo, dice el Señor, soy santo. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado y Él nos ha redimido. Vea lo que dice 1 Corintios 6, 20. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Oiga, fuimos comprados, ahí está la redención, fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Hermanos, debemos de honrar a nuestro Dios ahora con nuestra vida, porque somos de Él, somos su propiedad. Él nos redimió, Él nos compró. Dice su palabra ahora, ¿para qué? Para que seamos santos. Vea cómo lo dice 1 Corintios 1, 2. Dice ahí la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué, iglesia? Santos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, la iglesia está llamada a ser santa porque ahora somos el pueblo santo de Dios. Hermanos, si en esa santidad, hermanos, es lo que es también ser parte de lo que es el real sacerdocio. Al ser santos también ahora tenemos el real sacerdocio. Y nótese cómo lo dice Pedro, real sacerdocio. No solamente sacerdotes, el pueblo de Israel tenía sacerdotes. Ahora Pedro les está hablando a sus lectores y les dice, y ustedes son real sacerdocio, verdaderos sacerdotes, real sacerdocio, ya que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que consagrarse para su servicio a Dios, al ofrecer los sacrificios que Dios demandaba. Y eran los encargados de suministrar la ley de Dios, así como también nosotros los creyentes formamos parte de ese real sacerdocio en donde ofrecemos sacrificios espirituales que son agradables a Dios y al mismo tiempo somos los llamados a suministrar su palabra a todas las personas para que se vuelvan a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, somos real sacerdocio. Somos sacerdotes, somos los que nos encargamos de ahora traer adoración al Señor, alabanza al Señor. Ellos lo hacían a través de los sacrificios, pero también los sacerdotes eran los que se encargaban de enseñarle al pueblo la ley. Ahora nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nosotros, en todo lo que hacemos. Por eso habíamos predicado hace un tiempo atrás una serie sobre lo que era la verdadera adoración, hermanos, porque la verdadera adoración va más allá del tiempo de alabanza y adoración dentro de la iglesia. Tú eres un sacerdote que adoras, ministras al Señor fuera de las cuatro paredes, porque eres real sacerdote. Y ellos se encargaban, como sacerdotes también, de enseñar al pueblo la ley de Dios. Ahora nosotros como sacerdotes somos encargados de llevar el evangelio, de llevar la palabra a otros para que conozcan al Señor, para que conozcan a Cristo y sean salvos. Vea cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 5 del 18 al 20. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 del 18 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ojo a esto, y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliaos con Dios. Iglesia, todo creyente tiene un ministerio como sacerdote. Y ese ministerio consiste en predicarle a otros y hablarle a otros de Cristo. Y Dios, nótese lo que dice Pablo, como si Dios rogase por medio nuestro. Hermanos, cada vez que usted le hable a alguien de Cristo, es como Dios rogando a esa persona, vuélvase a mí. Teniendo la oportunidad de la salvación, teniendo la oportunidad de la vida eterna y el perdón de sus pecados, si realmente se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la iglesia somos los encargados de, como sacerdotes, y recuerde, real sacerdocio. No cualquier sacerdocio, no, un real sacerdocio. Hermanos, todos estos calificativos que usa Pedro de lo que ahora somos como pueblo de Dios, cuando él dice linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, hermanos, son con un único fin y propósito que Pedro está enseñando, y es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó Dios? De las tinieblas. Hermanos, de ahí nos llamó Dios, de las tinieblas. Donde no teníamos esperanza. Es como dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos derecho a las promesas de Dios. Pero ahora somos el pueblo de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios ahora con el propósito y bendición, hermanos, de ser llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermanos, el propósito por el cual Dios redimió y escogió al pueblo de Israel fue para que a través de ellos se diera a conocer al Dios único y verdadero. Óigame en esto. A todas las naciones de la tierra por medio de la obediencia de ellos a Dios. Ese era el propósito de Israel. De que ellos fueran luz para el resto de las naciones. Y que el resto de las naciones conocieran al único Dios verdadero. Pero como hemos hablado, Israel hizo todo lo contrario. Israel empezó a desobedecer y a darle la espalda a Dios una y otra vez, hasta que Dios dice: me voy a desentender de ellos y los voy a quitar de delante de mí. Y destruye toda la nación de Israel. Es destruida. Vea lo que dice la palabra en relación a esto, Deuteronomio 4, del 5 al 8. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, hablándole Moisés al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, que cumplieran todos sus preceptos en medio de la tierra, las demás naciones. Dice: guardándolos pues y poniéndolos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios a todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, ¿ven cuál era el propósito de Dios para Israel? Que cuando ellos obedecieran toda su ley, su palabra, y vieran quién era Dios, para que el resto de las naciones conocieran a Dios, fueran temerosos de Dios también.
Ahora, ¿qué nos muestra la palabra a nosotros como iglesia? Hermanos, la Biblia habla en Mateo 5, del 13 al 16, hablando, nuestro Señor Jesucristo no dice que ahora nosotros somos la luz. Hermanos, nosotros somos la luz para este mundo. La iglesia. La iglesia es la que se debe encargar, hermanos, de ser luz para que otros vean lo que Dios está haciendo entre nosotros. Para que otros vean lo que Dios es entre nosotros. Hermano, usted en su trabajo, en su barrio, en su familia, es el que debe ser la luz para ellos, para que ellos conozcan a Cristo. Para que ellos vean cuál es el Dios en el cual usted ha creído. Cuál es el Dios que realmente usted dice adorar. Para que ellos crean. Para que ellos digan, yo quiero ese Dios. Nosotros somos la luz del mundo, iglesia. Esa es otra gran comisión entregada por Cristo a la iglesia. Porque cuando Él vino, Él dijo, yo soy la luz. Pero cuando Él iba a descender al cielo, a ascender al cielo, Él dijo, ustedes son ahora la luz del mundo. Y digo ascender al cielo cuando Él esto lo da en el Sermón del Monte, pero Él estaba hablando al pueblo, ustedes ahora tienen que ser la luz del mundo. Y una luz no se pone en algo oculto, sino que se pone en alto para que alumbre a todos, dice el Señor, los que están alrededor. Y glorifiquen a Dios. Hermanos, así igualmente tanto el creyente como la iglesia está llamada a ser luz y proclamar a Cristo, ya que debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando Pedro habla de anunciar las virtudes, significa hablar de toda la grandeza de nuestro Dios. O sea, exaltar su nombre para que otros le conozcan. ¿Entendemos eso, iglesia? Y para ir terminando, hermanos, iglesia, yo quiero que usted me entienda esto. No sé si eso es bien claro. No somos cualquier cosa. Somos el pueblo de Dios. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, ahora usted puede decir, yo soy parte del pueblo de Dios. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo y no se ha arrepentido de su pecado, yo le invito en esta mañana, vuelva hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Vuelva hacia Él para que sea parte del pueblo, porque el pueblo de Dios tiene bendiciones, tiene promesas que Él ha hecho para nosotros. Pero debemos ser parte del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, cada vez que nos reunimos, oigan esto, cada vez que nos reunimos no somos como cualquier grupo de personas que se reúnen. Los que nos reunimos, hermanos, somos el pueblo de Dios. Esos son los que en cada iglesia local a nivel del mundo, hermanos, en todo el mundo, donde se reúnan y proclamen el Evangelio y adoren a Cristo. Eso es parte del pueblo de Dios, de la promesa hecha a Abraham, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Todos los que han creído al pasar los años, de los años que han creído en el Señor, hermano, y óigame esto, y aún al salir de este lugar, seguimos siendo el pueblo de Dios. Al salir de este lugar, salimos siendo el pueblo de Dios. Nunca vamos a dejar de ser el pueblo de Dios, porque ese es el pacto que Él hizo con nosotros. Yo escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Hermanos, no dejaremos de ser el pueblo de Dios, aquellos que hemos creído realmente. Y como pueblo de Dios tenemos la oportunidad de proclamar a Cristo a todo el mundo. De hablar de Cristo a todo el mundo. Porque somos el pueblo de Dios.
¿Cuántos dicen conmigo, yo soy parte del pueblo de Dios? Y damos gracias. Señor, queremos darte a ti toda la gloria en esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy has ministrado a nuestras vidas, Señor, por medio de la carta del apóstol Pedro, Señor, donde hoy entendemos que somos el pueblo de Dios, Señor. Tenemos ese privilegio, Señor, como Jesús mismo lo enseña, de ser injertados en el olivo, Señor, que eres tú. Donde la primera rama, Señor, fue desgajada, fue quitada, Señor, refiriéndose a Israel. Pero ahora nosotros los gentiles, todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido injertados, Señor. Y ahora, dice Pedro, somos el pueblo de Dios. Eso somos ahora. Señor, que no se nos olvide esa bendición y ese privilegio que tenemos como iglesia. No solamente a la hora de reunirnos, Señor, sino a la hora de salir de este lugar y poder entender que aún allá afuera somos el pueblo, seguimos siendo el pueblo de Dios y embajadores en nombre de Cristo, para proclamar al Dios único y verdadero, al Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos